Un cordial saludo. En esta sesión vamos a estudiar la proporcionalidad y la relación de proporcionalidad que puedan haber entre dos variables. ¿Sí? Puede ser inversamente proporcionales o directamente proporcionales. Como son solamente dos variables, vamos a hablar de regla de tres simple. Solo dos variables. Cuando ya hay tres variables o más, hablamos de regla de tres compuesta. En esta sesión vamos a mirar solamente regla de tres simple, relación entre dos variables. Entonces, la regla de tres puede ser simple, la regla de tres simple puede ser inversa o directa. Directa si las dos magnitudes son directamente proporcionales. Por ejemplo, distancia y tiempo. ¿Sí? Si vamos corriendo 5 kilómetros, pues nos gastamos, por decir algo, un tiempo, un determinado tiempo. Un ejemplo, si nos gastamos media hora en correr 5 kilómetros, en correr una hora, en correr 10 kilómetros nos gastamos una hora, el doble. En correr 20 kilómetros nos gastamos 2 horas. En correr 40 kilómetros nos gastamos 4 horas. ¿No? Estamos hablando de dos magnitudes directamente proporcionales. Entre más distancia, más tiempo necesitamos para correr. O también, entre más tiempo corramos, más distancia vamos a recorrer. Entonces, esas serían dos magnitudes directamente proporcionales, distancia y tiempo. Entonces se requeriría para eso regla de tres simple directa. Regla de tres simple directa porque entre más distancia, más tiempo. Por ejemplo, la comida para la cantidad de personas. Si hay dos personas, un ejemplo, se necesita 1 kilogramo de cierta comida. Si hay tres personas, 1,5 kilogramos. Si hay 4 personas, 2 kilogramos. Si hay 5 personas, 2,5 kilogramos. Por ejemplo, esa cantidad de personas, cantidad de comida. Cantidad de papel para forrar una pared, para cubrir una pared. También podría ser papel de colgadura, que se le llama. Cantidad de papel y cantidad de acuerdo al área de la pared. Digamos, para una pared de 6 metros cuadrados. Entonces, 6 metros cuadrados de papel de colgadura. Para una pared de 12 metros cuadrados, 12 metros cuadrados de papel de colgadura. El precio del papel respecto a la cantidad al área de la pared. También son dos magnitudes directamente proporcionales. ¿No? Entonces se utiliza regla de tres simple directa. Ahora miremos caso contrario, ¿no? El típico caso de la cantidad de obreros y la cantidad de días, ¿no? Para hacer un trabajo, para hacer una obra, para una construcción, para una pintura, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, entre más obreros, menos días se necesitan. Y entre menos obreros hayan, más días se necesitan. Entonces son magnitudes inversamente proporcionales. Cantidad de obreros, cantidad de días, ¿cierto? O cantidad de máquinas, cambiemos los obreros por máquinas, cantidad de máquinas para hacer cierto trabajo, ¿sí? Por lo menos cantidad de impresoras para imprimir realizar tantas impresiones. Entonces, entre más impresoras, menos tiempo se necesita, ¿sí? Entonces, o velocidad y tiempo, ¿sí? Un automóvil que vaya más rápido, pues gasta menos tiempo, o sea, mayor velocidad. Si va a 100 kilómetros por hora y se gasta una hora entre una ciudad y otra, si fuera a 50 kilómetros por hora, es decir, si bajara la velocidad, necesitaría el doble del tiempo, necesitaría
dos horas, ¿cierto? Si baja la velocidad a 25 kilómetros por hora, necesitaría más tiempo, 4 horas. Entonces, mayor velocidad, menor tiempo. Menor velocidad, mayor tiempo. Son magnitudes inversamente proporcionales y para eso se requeriría regla de tres simple inversa, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a mirar mediante unas tablas, dos tablas, vamos a mirar un ejemplo para magnitudes directamente proporcionales y otro ejemplo para magnitudes inversamente proporcionales. Bueno, entonces aquí en el tablero tenemos dos ejemplos. Magnitudes directamente proporcionales, distancia, tiempo. Y estamos hablando de, bueno, imaginémonos acá un atleta élite, bueno, un atleta africano podría ser, imaginémoslo, 10 kilómetros en 30 minutos, 20 kilómetros en una hora, 60 minutos, 40 kilómetros en 120 minutos, es decir, 2 horas. Imaginémonos un atleta élite, ¿no? Que haga eso. Sí. Bueno, acá entonces, entre más distancia, pues más tiempo, ¿no? Lógico, entre más distancia, más tiempo va a necesitar para recorrer esos kilómetros. Acá tenemos las dos magnitudes, la cantidad de obreros, este sería el tiempo en días, aquí le coloqué cantidad de días, la magnitud sería el tiempo. Entonces en este ejemplo, 16 obreros se gastan un día en hacer el mismo trabajo que 8 obreros se gastarían 2 días, en el cual 4 obreros se gastarían 4 días y 2 obreros se gastarían 8 días. Entonces estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, este ejemplo, o sea, esto si se fuera a resolver un problema que tuviera estas magnitudes, habría que utilizar regla de tres simple, directa. Y acá, para resolver un problema que involucre estas magnitudes, sería regla de tres simple, inversa. Entonces ahí el procedimiento cambia, ¿no? Bueno, vamos a tener lo siguiente. Acá vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos entonces a hacer un pequeño gráfico, ¿no? Aquí tenemos entonces la distancia y el tiempo. Entonces escribamos acá la distancia. La distancia en este eje vertical. Distancia en kilómetros. Entonces aquí pongámosle 40 kilómetros. En el que sigue sería 30, ¿no? Siguiendo la misma lógica. Pues no 39 porque no nos cabría la gráfica hasta el 0. Aquí seguiría 30, 20. Después de 20 seguiría 10. Y acá seguiría el 0. ¿Sí? Acá entonces el tiempo en minutos. Acá pongámosle 30 minutos, 60 minutos, entonces hay que dar espacio acá para el 40, para los 50 minutos, y aquí sí, 60 minutos. Aquí vamos de 30 en 30, o sea, cada cuadrito vale 30, 0, 30, 60, bueno, aquí sí sería 60, 90, 120, porque cada cuadrito valdría 30, ¿no? Entonces 0, 30, 60, 90, 120. Y ese sería el tiempo en minutos, tiempo en minutos. Entonces, simplemente pues buscamos las coordenadas. 10 kilómetros va con 30 minutos, acá. 20 kilómetros va con 60 minutos acá. 40 kilómetros va con 120 minutos aquí. Si trazamos, ¿qué nos va a quedar? Si trazamos, nos damos cuenta que nos va a quedar una línea recta. Y en 0 minutos, pues no ha recorrido nada, ¿no? También sería otro punto de la gráfica. Entonces, cuando dos magnitudes están relacionadas directamente,
Siempre que si se traza una gráfica, la gráfica va a ser una recta en este sentido, creciente. Directamente proporcional es una recta creciente, ¿sí? Para que tengamos en cuenta eso. Ahí se definen dos magnitudes que son directamente proporcionales. Y si el mismo atleta, bueno, que no le pongamos más de 40 kilómetros porque pues ya sería como algo ilógico, pues algo irreal, ¿no? Pues ponerlo a correr más de 40 kilómetros en un mismo día, ¿no? Entonces, pongámosle 30 kilómetros. 30 kilómetros sería acá. 30 sería, si nos pusieran a resolver este problema por regla de 3, aquí tendríamos la respuesta. Mire, aquí no nos dice 30 kilómetros en cuánto lo recorrería en 90 minutos. 30 kilómetros en 90 minutos, ¿sí? Que son magnitudes directamente relacionadas. Ahora veamos acá donde son inversamente proporcionales. Miremos acá. Entonces, tracemos el plano cartesiano, cantidad de obreros 16. Bueno, coloquemos acá los obreros. Pongámoslo acá, 16 obreros. Si lo hacemos de 2 en 2, no nos cabe. 16, acá pongamos 12, 8, vámonos de 4 en 4. 16, 12, 8, 4 y 0. Entonces, eso es 16. Esto sería la cantidad de obreros. En este eje vertical, ponemos la cantidad de obreros. Entonces, eso sería 16. Aquí vamos de 4 en 4. ¿Sí? De 4 en 4. O sea, 3 rayitas por dentro, la mitad y la mitad de la mitad. La mitad y la mitad de la mitad. ¿Sí? 12 sería acá. ¿Sí? Vamos de... O sea, cada cuadrito vale 4 obreros. Aquí serían 12. Aquí serían 8. Ubiquemos el 8 acá. Aquí sería 4, porque cada cuadrito vale 4 obreros. Y la mitad de 4 acá, 2. 16, 8, 4, 2. Hay que hacerlo así, ¿no? No se puede, si se distribuye mal este espacio, nos queda mal la gráfica, nos va a dar otra situación diferente a la que queremos hacer. Entonces aquí, cantidad de días, 1, 2, 4 y 8. Bueno, hagámoslo, vamos de 1 en 1. 1, 2. El 3 hay que dejar el espacio para el 3 porque si no nos queda mal. 3, 4, hasta acá. Hay que dejar el espacio para el 5, para el 6, para el 7 y ahora sí el 8. Ubiquemos el 8 y estos son los días. Entonces, observemos qué pasa. 16 obreros hacen el mismo trabajo en un día. Es un punto de la gráfica. 8 obreros hacen el mismo trabajo en 2 días. 4 obreros hacen el mismo trabajo en 4 días. 2 obreros hacen el mismo trabajo en 8 días. 2 obreros. ¿Es una recta? Claro que no, no es una recta. Es una curva descendente. ¿Sí? Entonces, cuando dos magnitudes sean inversamente proporcionales, ese es el comportamiento que se va a obtener. Una gráfica, una curva descendente. ¿Sí? Una curva descendente. Bueno, ahora sí vamos a resolver un problema de regla de 3. O dos problemas, uno con directa y otro con inversa. Bueno, entonces, este problema hay que copiar el enunciado, ¿no? Porque acá en esto el enunciado juega un papel muy importante. Vamos a mirarlo. Entonces dice que si un atleta tarda
tarda que 30 minutos en recorrer 10 kilómetros. Pregunta, ¿cuánto tarda ese mismo atleta al mismo paso, a la misma velocidad, con la misma constancia? ¿Cuánto tarda en recorrer 30 kilómetros? Entonces vamos a mirar. Bueno, nosotros ya hemos hecho el ejercicio por encima. Según la gráfica nos da 90, ¿no? Pero vamos a mirar cómo se hace con regla de 3, porque esa es la idea. ¿Cómo sería? Entonces, uno siempre que va a resolver un problema de regla de 3, lo primer paso, identificar las magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes? Aquí están. Acá dicen minutos. ¿Minutos qué sería? Tiempo. Entonces escribamos acá. Tiempo. Esa sería una magnitud. Tiempo. Kilómetros. ¿Qué sería? Distancia. Lo segundo, saber si son directamente o inversamente proporcionales. Entonces, ya hemos dicho que directamente, pero vamos a empezar desde cero, leyendo el problema desde cero. Tiempo y distancia. Entre más tiempo tenga, menos distancia recorre. Claro que no. Entre más tiempo, más distancia recorre. ¿Sí? O entre más distancia tenga que recorrer, más tiempo necesita. Entonces son directamente proporcionales, ¿no? Como se dice, a más, más, a menos, menos. A menos tiempo, menos distancia. A más tiempo, más distancia. ¿Sí? El mismo atleta con la misma velocidad, con el mismo paso constante. A más tiempo, más distancia. A menos tiempo, menos distancia. Ahora, vamos a releer el enunciado. Dice, si un atleta tarda 30 minutos, ¿dónde lo escribimos? ¿En tiempo o en distancia? Lógicamente en tiempo. Tarda 30 minutos en recorrer 10 kilómetros, acá la distancia, 10 kilómetros. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? ¿A qué se refiere? ¿Al tiempo o a la distancia? ¿Cuánto tarda? Pues se refiere al tiempo. Incógnita. X, bueno, la letra que más utilizamos para las incógnitas. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 30 kilómetros? Bueno, siempre es muy fácil cuando es regla de 3 simple directa. Cuando es directa, fácil. Multiplicamos acá en diagonal y dividimos por el que está en diagonal a la X. Eso es todo. 30 por 30 dividido en 10. ¿Sí? La otra forma, pues bueno, es lo mismo, ¿no? Plantear una proporción. 30 es a X como 10 es a 30. Lo mismo, se hace exactamente lo mismo. Se despeja X. Para despejar X en una proporción, ¿cómo se hace? Lo mismo, se multiplica en diagonal y se divide por el que está enfrente de la X, ¿no? Entonces sería X igual a 30 por 30 sobre el que está en diagonal a la X, 10. 30 por 30, 900. 900 dividido entre 10, 90. ¿90 qué? ¿Qué es lo que estamos buscando? 90 minutos. Entonces, la respuesta, bueno, aquí pues para ya no llenar tanto el tablero, pero la respuesta se da formalmente, ¿no? Se dice, respuesta, ese atleta tarda 90 minutos en recorrer 30 kilómetros, ¿no? Así sea la respuesta formal, ¿no? Bien, que sea una respuesta clara a lo que se pregunta. Bueno, vamos a hacer ahora otro ejercicio acá de regla de 3 simple inversa. Vamos a separemos acá con esta raya. Entonces,
El enunciado dice lo siguiente. Escribamos este enunciado. Dice así. Si 4 obreros, si 4 obreros tardan 4 días, guiémonos por esta para, pues yo me guío para plantear el enunciado. Si 4 obreros tardan 4 días para un trabajo, para hacer un trabajo, bueno, escribamos para un trabajo porque el tablero es pequeñito. Si 4 obreros tardan 4 días para un trabajo, coma, ahora sí la pregunta, abrimos signo de interrogación. ¿Cuánto tiempo tardarían? ¿Cuánto tiempo tardarían? Pues para hacer ese mismo trabajo, ¿Cuánto tiempo tardarían para hacer ese mismo trabajo? 12 obreros. ¿Cuánto tiempo tardarían 12 obreros? Bien. Mirando la gráfica, bueno, aquí tenemos la gráfica, pues por ser esta clase, por ser esta como la primera sesión de regla de 3, pues comenzamos haciendo esta gráfica, ¿no? Pero normalmente no vamos a contar con esta gráfica, ¿no? Pero mirando la gráfica, mire, 12 obreros, acuérdense que si decíamos que esto iba de 4 en 4, 16, 12, se gastarían más de un día, menos de 2 días, de pronto nos dé día y medio, vamos a ver, de pronto, puede que nos dé un día y medio, 12 obreros, un día y medio. Vamos a ver, entonces necesitamos plantear el problema. Entonces lo primero que les dije es que debemos plantear cuáles son las magnitudes. Entonces, 4 obreros, entonces ahí ya va una magnitud. La magnitud sería cantidad de obreros. Cantidad de obreros. Esa es una magnitud. Entonces, cantidad de obreros. Tardan 4 días. Entonces, tiempo. Entonces, tiempo en días. Cantidad de días o tiempo en días. Tiempo en días. Entonces, vamos a ubicar los datos ahí. Si 4 obreros, entonces lo ubico acá en obreros, si 4 obreros se tardan 4 días para un trabajo, entonces para ese mismo trabajo, ¿cuánto tiempo tardarían 12 obreros? ¿Cuánto tiempo? Entonces la X acá, ¿cuánto tiempo tardarían 12 obreros? ¿Cuánto tiempo tardarían 12 obreros? Entonces, no podemos hacer este despeje así rápido, o sea, así como está acá, porque esto es regla de 3 directa. ¿Por qué directa? Porque a más tiempo, más distancia, a menos tiempo, menos distancia. Acá, regla de 3 simple, inversa. Inversa, entonces, a más obreros, menos días. A menos obreros, más días. Entonces acá regla de 3 simple, inversa. Entonces, ahí tenemos que hacer un pequeño cambio en la proporción para poderlo resolver. Bueno, muy bien, entonces el cambio es el siguiente. Entonces, esta la podemos dejar quieta, donde está la incógnita. Invertimos la otra. El 12 para allá y el 4 para acá. Al plantear la proporción, ¿no? Entonces, aquí decíamos 30 es a X como 10 es a 30. Si esto fuera directo, acá diríamos 4 es a 12 como 4 es a X. Pero es inversa, entonces debemos voltear. 12 es a 4. 12 es a 4. Se voltea una sola, ¿no? Porque si se voltean las dos no se está haciendo nada. Así que, entonces, 12 es a 4 como 4 es a X. ¿Sí? Solo se cambiaron de puesto estas dos. ¿Sí?
Ahí. Y ahora sí, entonces despejamos. Despejamos. Y aquí nos quedaría, multiplicamos en diagonal 4 por 4 sobre 12, que 12 está diagonal a la x. 4 por 4 sobre 12. 16 doceavos, que se puede simplificar entre 4, ambos son múltiplos de 4. 16 dividido entre 4, 12 dividido entre 4, 3. Ahí está entonces. 16 doceavos, 4 tercios. 4 tercios es un poquito más de 1, un día. Eso da 1,3 periódico, ¿no? 1,333333333. Entonces se gastarían un día más la tercera parte, sería la respuesta. 1,3 días. Un día más la tercera parte. Un día más la tercera parte del otro día. O sea, no alcanzan a gastar los 2 días. Un día y un poquito más y la tercera parte del otro día, del segundo día. Eso sería entonces. De esa manera sabemos que podemos resolver problemas que tengan 2 magnitudes solamente, ¿no? 2 magnitudes con regla de 3 simple. Porque si ya tienen 3 o más, ya sería regla de 3 compuesta. Entonces, por ahora, regla de 3 simple. La directa y la inversa. Entonces, en la directa, simplemente después de ubicar las magnitudes, ubicar los datos, planteamos la proporción, despejamos x, multiplicando diagonal, dividiendo diagonal. La inversa, entonces, colocamos las magnitudes, colocamos los datos, y antes de plantear la proporción, volteamos donde no está la incógnita, la invertimos. El 12 arriba y el 4 abajo, en este caso, en este ejemplo. Y ahí sí despejamos en la proporción, multiplicamos en diagonal y dividimos en diagonal. Eso es todo lo que hay que hacer para resolver un problema de reglas de 3. Bueno, espero que esto haya quedado muy entendido, haya quedado muy claro, haya podido resolver dudas y sobre todo que lo puedan aplicar, extrapolar a situaciones de la vida cotidiana, situaciones donde haya proporcionalidad directa o inversa y fácilmente puedan resolver un problema de regla de 3 simple de los que tienen 2 magnitudes. Muchas gracias.